Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a un evento de MR Global. Antes de presentar a nuestro ponente, te voy a dar dos recomendaciones. Uno, si el internet ves que se te va, bueno, refresca la pantalla. Y dos, y la más importante, cualquier duda o pregunta que tengas, si la quieres hacer de forma personal, espera por favor al final. Y si quieres que la pregunta no se te olvide, por favor, déjala en el chat y nosotros la vamos a estar leyendo. Nos acompaña el día de hoy para dar seguimiento al tema de los indicadores, parte 2, la licenciada Gloria Yanin Ricalde Gamboa, Yanin como la conocemos todos. Ella es licenciada en Administración de Empresas, tiene una maestría en Gestión por competencias de talento humano, igual es autora del libro Gestión por competencias. Imparte clases de administración y de gestión en diversas universidades del estado. Es miembro y socio de AEDU, Asociación de Recursos Humanos, y socia de MR Global, un mundo de ideas conectadas. También ella cree en la formación continua del talento humano y es por eso que hoy tú y yo estamos aquí para escuchar la continuación del tema Indicadores, parte 2. Buenos días, Janine, son todos tuyos los micrófonos. Gracias, Vero. Buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Listos para empezar y dando continuidad al tema de indicadores. Hoy vamos a arrancarnos con la segunda parte. La semana pasada vimos los indicadores básicos para empezar a construir nuestra base de datos, de información, que nos sirva para empezar a darle a nuestro equipo directivo, a nuestro director, la información que le ayude a tomar decisiones más estratégicas. Vimos también los indicadores necesarios que nos ayuden a empezar a armar y a desarrollar la infraestructura de nuestro departamento de recursos humanos para que una vez que ya tenemos listo y controlada esa parte, pasemos a la segunda fase o al segundo estadio de nuestra función, que es comenzar a trabajar para convertirnos en líderes de efectividad y ahora sí poder empezar a hablar de ser socios estratégicos como a través de la contribución de los empleados. Y de eso vamos a ver el día de hoy. Yo quiero aclarar que así como la semana pasada vimos fórmulas que como recetas de cocina las podemos adaptar a nuestro día a día en la organización, el día de hoy no se trata de tanto esto, sino se trata dónde se desarrolla esa contribución de los empleados, pues a través del desempeño. Entonces, sí vamos a hablar de dos indicadores importantes, pero sobre todo vamos a hablar de nosotros, líderes de recursos humanos, que tenemos que comenzar a interiorizar en nosotros para ser líderes estratégicos, y de allá empezar a construir ese puente que una el esfuerzo de los colaboradores con la estrategia del negocio. Y vamos a ir viendo que más de recetas de cocina tenemos que centrarnos en el desempeño. Y ya la próxima clase, para cerrar este punto, pues vamos a ver ahora sí cómo esos indicadores básicos de la semana pasada, junto con lo que vamos a ver hoy, nos ayudan a conformar nuestra base estratégica y desarrollar la información necesaria a través de saber qué datos necesitamos colectar, por qué los necesitamos colectar y cómo aportan valor esos datos que se convierten en información a la organización. ¿Ok? Entonces vamos a dar paso a nuestra primera filmina del día de hoy, que es recordar. La semana pasada hablamos de cómo convertirnos en expertos de la administración y gestión, es decir, comenzar a crear nuestra infraestructura de información
para tener datos sólidos que nos permitan tomar decisiones de acuerdo a nuestra estrategia. Y hoy vamos a hablar de cómo nosotros debemos de ser líderes, convertirnos en socios de los trabajadores para ya comenzar a impactar en la contribución de los mismos en el resultado de la organización. Y vamos a ir viendo también a través de esto y nos vamos a ir dando cuenta que las funciones, responsabilidades y acciones del área de recursos humanos no están dispersas, no son muchas, sino que realmente van a converger en un punto que son o que es el proceso productivo de nuestra empresa. Háblese producto, háblese servicio, y vamos a empezar a ver en dónde tenemos que enfocarnos, por qué y cómo comenzar a trabajar para que la próxima semana, ya teniendo claro, ya identificando estos puntos, repito, podamos comenzar a hablar entonces de cómo construir una estrategia, cómo comenzar a medir ese desempeño y cómo comenzar a desarrollar entonces bases, datos que nos ayuden junto con la organización a construir una estrategia sólida para luego entonces sí hablar de que ya no estamos construyendo ser socios estratégicos, sino ya somos un socio estratégico que va a empezar a preparar a la organización para llegar a su último estadio, que es la gestión de la transformación y el cambio que las organizaciones del día de hoy necesitan. Creo que todos estamos de acuerdo que la época de la estabilidad, del no cambio, de que todo era igual, se ha acabado. Las empresas necesitan estar en un continuo renovarse, en una continua transformación, en una continua estarse adaptando a todo esto nuevo que va apareciendo, porque tenemos varios factores que, nos guste o no, impactan a la organización. Tenemos una tecnología que su avance es cada día más rápido, y esto nos impacta a nosotros porque esto agiliza los procesos y nosotros no podemos quedarnos fuera del juego. Seamos una empresa de servicios, seamos una empresa de manufactura, del tipo que seamos, un elemento aliado en todas las organizaciones por lo que agiliza, automatiza procesos, es la tecnología. Estamos hablando en una época donde la robótica cada vez toma más peso, se afianza más en el mundo industrial y de trabajo en el mundo. Esto nos impacta también en materia de costos porque transforma la forma de hacer las cosas, impacta a nuestros colaboradores, tenemos que estar allá. Estamos en una época donde pues tenemos que estarnos adaptando a las nuevas formas de vivir que esta pandemia nos va indicando, de acuerdo a su giro, que está afectando ya en costumbres que traíamos, inclusive la forma de vender. Antes el comercio electrónico ya era una realidad, pero no con la fuerza que el día de hoy ha cobrado. La forma, por ejemplo, nosotros negocios, o sea, si yo entro a un escaparate y no le estoy haciendo publicidad como Amazon, preguntémonos qué producto, qué servicio no está Amazon y de qué forma eso que vende Amazon me impacta a mí. Yo que soy a lo mejor comerciante. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que reinventar? ¿Dónde mis colaboradores me tienen que ayudar? Y eso es necesitamos llegar allá a esa etapa de cambio. Por eso hoy vamos a terminar de hablar de la base que nos va a dar la solidez para poder decir socio estratégico y por lo tanto empezar a trabajar como agente de cambio. ¿Ok? Porque hay elementos que no podemos descuidar o que tenemos que consolidar muy bien antes de llegar a esas últimas dos etapas.
Entonces, ¿de qué se trata este punto? Se trata de construir un liderazgo efectivo. Y el liderazgo efectivo, ¿de dónde nace? De la organización. Y lo vamos a entender, como dice la fórmula, muy fácil, resultados por atributos. O sea, ¿qué resultados estoy teniendo a través de qué atributos? Y esto hace necesario empezar a hablar de dos preguntas. Lo que hoy estoy haciendo, ¿por qué lo hago? ¿Qué me motiva a hacerlo? De allá empieza el liderazgo. Si yo quiero ser un líder, y estoy llamado a ser un líder por la posición en la que estoy, tengo que responderme a varias preguntas dentro de mi organización. ¿Por qué yo vengo a trabajar? ¿Qué me motiva a estar en mi organización? ¿Por qué mis compañeros, los colaboradores, vienen, se esfuerzan, están dando los resultados que se esperan? Si no los están dando, ¿por qué no los están dando? ¿Ok? Falta de capacitación, falta de motivación, falta de herramientas. ¿Qué necesitamos hacer? Allá entran los atributos. O sea, necesitamos revisar qué resultados, porque si nosotros alineamos los resultados, que son esos objetivos, esas metas estratégicas, y los comparamos con un espejo, con las capacidades de nuestros colaboradores, que son los atributos, pues debemos llegar a la estrategia. Porque también resultados y atributos me deben responder la segunda pregunta. ¿Para qué lo hago? ¿Ok? Y es aquí que vamos a comenzar a ver que no se trata de hacer fórmulas, ni de hacer números, ni dar recetas de cocina. Esta etapa se trata de comenzar a construir un liderazgo efectivo. Y como ya había dicho en clases pasadas, y repito y remarco el día de hoy, aquí la primera tarea nuestra como líderes de recursos humanos es ¿qué tan buen líder soy? Mis colaboradores confían en mí, se acercan a mí, entiendo, comprendo las circunstancias que viven, lo que están sintiendo dentro de la organización. Puedo verlos dentro de un marco motivados a dar ese esfuerzo que se espera de ellos, para lo cual fueron contratados, o sea, para responder ese para qué. Y esto es dar un paso más atrás, que es decir, ¿qué conozco yo de la organización? Porque si queremos hablar de un líder efectivo, yo como ejecutivo, a nivel que esté dentro del área de recursos humanos, ¿ok? Y si no estoy a un nivel ejecutivo, pero estoy dentro del área de recursos humanos, recordemos, tiene una vocación muy importante, que es la de unir y servir de puente. ¿Para qué? Para construir ese camino para llegar a resultados. Y por lo tanto, aún no sea líder, debo desarrollar, porque soy un líder potencial, que el día de mañana también me va a tocar, ¿ok? Ayudar a jalar ese bote, esa carreta, ese equipo para llegar a la meta. Entonces, ¿qué necesito saber de la organización? Ahorita vamos a ir revisando esos puntos. Esta etapa no existe si nuestra organización no tiene liderazgo. Entonces, tenemos que trabajar empresa y nosotros, o sea, directivos y recursos humanos, para empezar a conformar el liderazgo que queremos, que la gente conozca, que la gente viva y que nos identifique por ese liderazgo.
Es decir, es empezar a hablar posiblemente de nuestro ADN como organización. Es decir, esa misión, esos valores que tenemos definidos, esa visión, ¿qué tan alineados están? ¿Vivimos nuestros valores o solo están pintados en una pared? ¿Los comprendemos? Yo directivo, yo recursos humanos, esos valores que repito, esa misión, esa visión que digo en cada programa de onboarding o de inducción, ¿estoy siendo coherente entre lo que digo y lo que hago? ¿Mi organización está siendo coherente entre lo que dice y lo que hace? Tenemos que empezar a revisar. Tenemos que hacer un examen claro de conciencia en esa parte. Esa es la primera parte. Bien, entonces, ¿cómo comienzo a construir el ADN de liderazgo? Pues aquí, como dice muy clara esta Filmina, este ADN o ese liderazgo efectivo debe construirse sobre una base que cree valor, o sea, vamos a crear valor de negocios. Por lo tanto, tenemos que comenzar a entender en qué negocio estamos. ¿Cuál es nuestra actividad? ¿Qué aporte de valor le estamos dando a esa actividad? ¿Dónde estamos? En la etapa que preguntamos, ¿qué puede hacer mi producto o servicio por ti? O mejor decirle a este contexto, trabajadores, clientes, proveedores. Y esto nace también de recursos humanos. Si recursos humanos pensaba que no tenía que ver con proveedores, los tiene y los tiene que ver mucho. Y lo vamos a ver más adelante, si no hoy, en la próxima clase. Porque nosotros tratamos con todas esas partes que la organización trata. ¿Por qué? Porque impactan la fuerza de trabajo. Y hablo de gobierno, hablo de proveeduría, hablo de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es nuestra oferta de valor el día de hoy? Para nuestros clientes, para nuestros colaboradores, para nuestros proveedores. ¿Lo conocemos recursos humanos o debemos comenzarlo a conocer? ¿Por dónde tenemos que trabajar? Y este trabajo, ¿ok? Tiene que basarse en estas 4 observaciones. 1, aclarar y consensuar por qué el liderazgo es importante en la organización. Ese liderazgo es la palanca, es la estructura más importante de una palabra que escucho ahora todos los días y que yo me pregunto, ¿la estamos construyendo coherentemente, consistentemente? Que es la palabra de marca empleadora. Si yo hablo de reclutamiento, hablo de selección, hablo de retención, todos usan elevar la marca empleadora. Pues uno de los pilares fuertes de la marca empleadora es precisamente el liderazgo. Esa es nuestra primera respuesta. Y también son una de nuestras primeras consecuencias. Y yo creo que en la época, en el tiempo actual, con la problemática que cada organización tiene el día de hoy, deben existir 2 preguntas. De acuerdo a los resultados obtenidos, ¿en qué debo cambiar? Y la segunda, ¿por qué debo de cambiar? Debemos enfocarnos también, no tratar de abarcar mucho. Créame, y se los digo en recursos humanos, cuando empezamos esta etapa, vamos a querer empezar a abarcar y tratar de controlar y mejorar todo. Y solo vamos a hacer una ensalada de muchas cosas que después de nosotros vamos a entender.
Yo creo que aquí junto con la dirección, tenemos que comenzar a trabajar a través de fijar prioridades, una vez que ya nos respondimos en qué debemos cambiar y por qué debemos cambiar, ¿ok? Y decir, ¿qué es lo que hace esta empresa? ¿Mm? Y a eso se llama dominar lo básico. Por lo tanto, ¿en qué debemos enfocarnos? ¿Qué debemos hacer? Y aquí involucra a la gente, porque ese deber saber, deber hacer, ¿ok? Tiene que ver con las capacidades, con las competencias tanto de la organización como de cada colaborador que está con nosotros. Y yo, recursos humanos, con esas respuestas, podré responderme entonces, ¿qué requiero como líder? ¿Qué tipo de líder necesita mi organización? ¿Tengo las competencias para ser ese líder? ¿Necesito desarrollarme como líder? Si queremos crecer, y ya no estoy hablando de la organización, si estamos hablando de ser líderes en recursos humanos, en la organización que estamos hoy y en esa vida profesional que nos estamos marcando, tenemos también que comenzar a preguntarnos, en qué debemos prepararnos. Y esa es la pregunta que significa, ¿qué debemos cambiar? Cambiar nosotros mismos en nuestro departamento para poder ser ese departamento facilitador de la organización que construya puentes y que nos permita trabajar en equipo. Crear una marca de liderazgo, podemos ver 20,000 programas, leer 20,000 libros, pero primero creo que nace del querer ser. ¿Queremos ser una marca líder? Ok. Tenemos que ver nuestro contexto. Antes veíamos a la organización, ¿ok? Proponíamos a la organización, ¿ok? Y la organización proponía a sus clientes. Yo creo que esa metodología ha cambiado por completo y ahora el enfoque está en el cliente. Y nosotros también como líderes, junto con la dirección, debemos estar un paso adelante para poder conocer, saber qué espera ese cliente de mí. ¿Cómo puedo ofrecerle valor? Estoy hablando de tratos, de servicios, y en ese momento, entonces ya no vamos a empezar a preguntarnos qué puede hacer mi producto por ti, sino al revés, ve todo lo que no es mi producto o lo que mi organización puede hacer por ti, cliente. Y es cuando empezamos a hablar de una marca líderes. Hable yo de panuchos, hable yo de una tienda de comercio, hable yo de turismo, hable yo de hotel. Y esto, ¿qué va a traer como consecuencia también? Que ese enfoque de clientes que estoy viendo de fuera, porque son los que me compran, son los que me dan los recursos hacia adentro, tiene que empezar a plasmarse, a reflejarse en el desempeño de mis colaboradores. Entonces, ¿de qué estoy hablando en este liderazgo? Que tenemos que empezar a conformar, a desarrollar cómo debemos comportarnos todos en la organización para ser esa marca líder que nosotros decimos. Y esto es lo que conlleva, ¿ok?, a tenernos que enfocar en un aspecto que vamos a empezar a hablar en unos momentos, que es evaluarme a mí misma como área y empezar a pensar cómo voy a evaluar el desempeño de mis trabajadores. Y hablando de la evaluación, no en un concepto de que si te doy un aumento o no un aumento de salario o cuánto te doy de salario,
que a veces tristemente la riqueza de una evaluación del desempeño la dejamos limitada a ese aspecto, sino que sea una evaluación de desempeño que permita a todos los que estamos en la organización, uno, como organización, ver dónde están nuestras áreas de oportunidad y de mejora continua. Y también a mí, como colaborador individual, dónde estoy para ver qué tengo que hacer y mejorar. Que va a estar reforzado por una política de recompensas, es válido. Pero el primer objetivo de evaluar el desempeño es que nos ayude a crecer. Si perdemos ese objetivo, entonces yo me pregunto, si nosotros aplicamos una evaluación del desempeño en la organización, ¿qué estamos evaluando? ¿Qué resultados estamos teniendo? Porque solo evaluando el desempeño podremos determinar qué debemos cambiar, cómo debemos cambiar. Entonces, ahora sí tenemos la estrategia completa. Conozco a mi cliente, me adelanto a las necesidades de mis clientes, ¿ok? Y voy trabajando por dentro para que esos comportamientos, esas capacidades de mi gente vayan transformándose a esa satisfacción del cliente. Y es entonces cuando vamos a estar hablando de una marca líder, que involucra una cultura sólida, que involucra un respaldo, ¿ok? Pensemos en las marcas que consumimos el día de hoy. ¿Por qué las consumimos? ¿Qué me da ese producto? Porque no solo es el producto, es lo que viene atrás, ¿ok? Y también enfocarnos en el desempeño es el cuarto punto que dice, me asegura la sostenibilidad del liderazgo. Si yo me empiezo a enfocar en el desempeño real, a evaluar, a medir y a construir. Por eso, si vemos, en la clase pasada, creo que el área con más indicadores que revisamos y descubrimos fue el de capacitación. ¿Y por qué el de capacitación? Porque el de capacitación es el que se enfoca a construir esas capacidades. Y desde allá empiezo a evaluar qué tan efectivos, qué tan útiles están haciendo esos procesos de formación para mi gente, que no solo les permite desarrollarse a ellos de manera individual, sino también les permite el poder desarrollar su trabajo de una mejor forma, que apunte a qué, a mi rentabilidad, a mis costos, ¿ok? Entonces, solo de esa forma podemos respondernos a cómo lograremos los líderes que los cambios realmente sucedan y sean duraderos. Aquí, el que esperaba hoy ver que yo les diera más fórmulas, sí vamos a ver algunas. Pero la noticia es que esas fórmulas, cada empresa las tiene que bajar a su realidad como negocio. Yo no puedo dictar una fórmula porque esto parte y de dónde nace de los tres componentes. Mi clima organizacional. Y el clima organizacional es el reflejo de la cultura organizacional que tenemos hoy. No es lo mismo. Acuérdense, el clima es el termómetro que me dice cómo se siente mi gente en mi organización. Pero ese sentir de mi gente en mi organización nace de la forma en que esa cultura organizacional se desarrolla. Dos, esa cultura está compenetrada, entiende, comprende esa misión, esa visión, esos valores de por qué la empresa quiere estar acá. ¿Dónde quiere llegar la empresa? Entiende los pasos, las decisiones
Y esto es parte de la comunicación, esto es parte del liderazgo, que nace ¿dónde? Desde la dirección. Ellos son los capitanes del barco. Pero quien ayuda a construir al capitán del barco todo ese recorrido que tienen que hacer para llegar al puerto que ha elegido es recursos humanos. Si el capitán del barco y recursos humanos no trabajan en equipo, no se forman, no se desarrollan, creo que va a ser muy difícil el construir esta segunda etapa. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a entender lo que se hace en la primera etapa, revisarme a mí como líder de recursos humanos y transformarlo a lo que esta segunda etapa, que es convertir al colaborador en socio estratégico, requiere. ¿Ok? A través de los indicadores del sistema de gestión que revisamos la clase pasada, empezamos a hablar de situaciones de comunicación. Es decir, vamos a revisar qué estamos comunicando, de dónde obtenemos la información y vamos a comenzar a comunicar cosas que sean de valor. Crear una dirección alineada. Es decir, hablemos el mismo idioma. Esto quiere decir, dejemos de ser la dirección acá, preguntándome aquí, recursos humanos, ¿por qué no contratas? ¿Por qué no reclutas? ¿Por qué tengo faltas? ¿Por qué tengo ausencias? Pero no hacemos un trabajo de reflexión de qué está pasando y cómo alinear para que esos comportamientos indeseados que se dan se comiencen a convertir en comportamientos que necesitamos para el éxito de la organización. Comencemos a trabajar por fortalecer la competencia y eficacia. Un favor, quiero pedir una disculpa si está habiendo interferencias. Estoy teniendo mucho falseo de luz y esto puede ser que deje la producción un poco inestable. Si hay algún problema técnico, que por favor me lo hagan saber. ¿Ok? Revisemos qué competencias tenemos. ¿Qué puedo entender por competencias? Por parte de la organización. ¿Qué lo hace estar en el mercado? ¿Cuál es su ventaja competitiva? ¿Cuál es su aporte de valor? Lo que yo estoy haciendo como recursos humanos refuerza ese aporte de valor. Y yo sé, yo hoy me siento aquí ante ustedes, porque muchos me van a decir, ¿cómo le hago? ¿Mm? Yo tuve jefes que me dijeron, la misión y los valores no sirven, son basura. Eso es cosa de recursos humanos. No usemos palabra misión. No usemos palabra valor. Si para él eso es una cuestión filosófica, cambiémosle. ¿Ok? ¿Qué resultados quieres ver? ¿Qué estrategia estamos llevando? Necesito trabajar contigo. Y empecemos a hablar, por eso, para eso nos sirven los indicadores. Para que esos datos yo también los comience a convertir en pesos. Y cuando hablo de pesos, empiezo a hablar de rentabilidad. Y eso creo que a todos los dueños les gusta. Y si yo te digo, oye, mi jefe, por el ausentismo que estamos teniendo, estamos perdiendo en productividad 100,000 pesos al mes,
Y estoy hablando de poco. ¿Ok? Yo creo que el jefe sí le va a interesar sentarse a trabajar y escuchar con nosotros, porque le estoy demostrando que aunque no lo ve, tiene una pérdida fuerte. ¿Ok? Eso es lo que yo les decía la semana pasada, recursos humanos tenemos que empezar a trabajar. Y por lo tanto, esa información, junto con la estrategia, va a ser más fácil obtener los recursos. Porque es cuando, por ejemplo, vamos, jefe, necesito este presupuesto para hacer mi programa de capacitación. Y créame que el dueño o el director de la empresa, la primera pregunta que va a hacer, estos 200,000, estos 300,000 pesos que me pides de presupuesto anual, y estoy hablando de empresas más o menos, ¿ok? ¿Para qué me van a servir? ¿Qué resultados me van a dar? Muchos ni los dan. La microempresa, créame, creo que no destina ni siquiera un presupuesto para capacitación. Da para lo que es estrictamente necesario. ¿Ok? Y les doy la razón. Si yo fuera esa parte, yo tampoco daría el dinero. ¿Por qué? Porque ni él sabe a dónde va y tal vez nosotros en ese momento, recursos humanos, estamos haciendo la capacitación porque la ley me obliga, pero no tenemos la idea clara de los resultados que vamos a obtener. Pero cuando empezamos a trabajar y a medir la capacitación, y le digo, este curso de capacitación, ¿ok? Me dejó un beneficio del 2.46%, que representa un ROI de casi el 50%, es decir, que mi productividad está mejorando en un 50%, y esto a lo mejor significan 100,000 pesos más al mes, 1,200,000 pesos al año. Entonces, ¿por qué? Porque empezamos a destinar los recursos a prioridades y empezamos a enfocarnos en que aquellas acciones que estamos haciendo de mejora para formar y desarrollar a nuestros colaboradores se dé, pero tiene que ser un trabajo en conjunto. Y cuando empezamos a hablar entonces de productividad, de rentabilidad, de reconocer ese desempeño, ese esfuerzo, entonces llegamos al último punto de empezar a crear un entorno positivo. Para eso nos sirvieron los indicadores de la clase pasada. Ahora, ¿de qué se trata en esta etapa? De que toda esa información que me va a reflejar el termómetro de cómo está mi organización, ¿ah?, me ayude a comenzar a trabajar en ese cambio que necesito y que las herramientas y estrategias que establezcamos hagan que el cambio suceda. Por lo tanto, esto me lleva ¿a qué? A tener que generar una estrategia de recursos humanos. Una estrategia que nace de ese diferencial, es decir, de ese aporte de valor que hace la organización y que se debe ver reflejada en la forma que reclutamos, en la forma en que administramos el talento, en la forma en que lo desarrollamos, en la forma en que le remuneramos, que le deja bien claro a cada parte, y cuando hablo a cada parte, departamento, colaborador, jefes, dónde está su responsabilidad, que ayuda a construir equipos efectivos de trabajo. Yo reviso en mis artículos, en las tendencias de recursos humanos de todos los días, y cada vez me suena más y viene más a mis oídos de que necesitamos convertirnos en organizaciones ágiles. Si yo no paso por estas dos etapas, no puedo ni siquiera pensar en una organización ágil, porque una organización ágil requiere, necesita de equipos fuertes de trabajo, ¿ok? Entonces hay que desarrollar equipos efectivos.
Hasta ahora, en mi experiencia como ejecutivo de recursos humanos que fui hasta hace un año, como docente del área de posgrado de varias universidades, noto mucho la deficiencia. No estamos preparados para hacer equipo. Seguimos en el individualismo. Y el equipo significa que todos debemos ver hacia una meta. ¿Ok? Y también asegurar la eficiencia técnica. Empezar a hacer un plan para que esa tecnología que a lo mejor nos está golpeando o que vamos a necesitar en nuestros planes futuros, no golpee más. Por lo tanto, si yo quiero comenzar a convertir a mi empresa y mi área y a mis colaboradores en un socio estratégico, tengo que revisar las competencias personales que como líder debo desarrollar. Y tengo que dejar muy claro que debo de entregar resultados. Todo aquello que pienso, que quiero expresar porque me doy cuenta que pasen en mi organización, buscar las maneras de ponerlo en números, rentabilidad. Conocerme a mí mismo, saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué habilidades blandas necesito desarrollar para poder lograr esa comunicación con mi director y con las diferentes áreas de mi organización. Tenemos que aprender a crear, sobre todo en esta época, un programa de disciplina personal que nos ayude a controlar el estrés. Ya lo tenemos por petición de la norma 35, pero ahí les va. El viernes pasado hacíamos un análisis junto con la Federación Mexicana de Recursos Humanos, con los diferentes presidentes, y todos coincidimos que este es el tiempo de recursos humanos. Bendito sea Dios, nos llegó la hora, ¿ok? Es la mejor oportunidad que tenemos para demostrar el valor que tiene recursos humanos. Pero la mala noticia, que así es como nuestra mejor oportunidad, es el tiempo donde vamos a tener mucho más trabajos, muchos retos más que vencer, y tenemos que estar preparados para ese estrés por las decisiones. Yo solo les recuerdo, si queremos ser líderes, conozcamos todos esos cambios legales que ya están en la puerta, que han entrado y que si no hacemos nada, van a impactar las finanzas, la rentabilidad de nuestro negocio. Mayo del 2019 empieza la transformación en materia laboral de cómo aplicar la justicia. Desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y empiezan los órganos conciliadores. El proceso de cómo arreglar un conflicto laboral cambia. La forma en que estaba acostumbrada cambia. En Mérida no ha empezado, en muchos estados ya empezó. En Mérida está anunciada en el 2023. Empecémonos a preparar en noviembre del 2022. ¿Ok? Esta ley trae también la forma en que nos llevamos las relaciones colectivas. Todavía tengo muchos patrones el día de hoy que dicen, no me preocupa, yo tengo un sindicato blanco. Yo tengo un sindicato que me cuida. Esas figuras van a desaparecer. Los sindicatos están llevados a tener vida, a que sus representantes sean elegidos por los mismos colaboradores, a que su titularidad sea refrendada cada 6 meses y a la libertad de asociación. ¿Esto cómo me pega a mi organización? La necesidad de la pandemia y la realidad, bueno,
noviembre del 2018, una norma 35, que si lo sabemos aprovechar, me debe ayudar a construir esta segunda parte, porque todo lo que habla la norma 35 está enfocado a este punto de cómo convertir al colaborador como socio estratégico de la organización. ¿Ok? Tenemos la ley de teletrabajo que entró en diciembre. Tenemos la ley de outsourcing. ¿Cuántas empresas no trabajaban por outsourcing? Y ahorita, ¿cómo están corriendo para que ese outsourcing pase a ser una nómina fiscal de la organización? ¿Cuál es el impacto no solo de reorganizarnos? ¿Cómo queda el espíritu y la sensación de los colaboradores? ¿Cómo queda mi antigüedad? ¿Cómo quedan mis beneficios? ¿Ok? ¿Y cuál es el impacto en los costos de la empresa? Esto es algo que nosotros, recursos humanos, tenemos que empezar a manejar. 2023, tenemos una nueva ley de pensiones. Ya empezamos a trabajar en nuestra organización para ver cómo nos va a impactar. ¿Dónde están nuestras fugas de capital? ¿Cómo hacemos para que esos recursos propios de la organización, para que esos recursos propios de la nómina se optimicen en pro de los trabajadores y de la organización? Entonces, sí vamos a necesitar una disciplina nosotros como líderes de recursos humanos para poder trabajar con esto. Y el conocimiento me va a ayudar a qué? A ser ágil, porque me estoy preparando. Yo ya sé qué viene, ya sé por dónde me puede golpear y empiezo a buscar planes y escenarios que me permitan ir sorteando todos estos retos y allá voy a demostrar mi agilidad y de qué ha servido mi aprendizaje, mi superación. Y hay que hacer carácter, y carácter no hablo de quién habla más alto. Hablo de yo como recursos humanos, cómo ayudo a mi organización a través de los departamentos y colaboradores a tener, a vivir ese ADN, a ser esos colaboradores que la empresa pensó cuando la diseñó, ¿ok? Y a ser íntegros, a cuidarnos en todo sentido, a todos estar pendientes de qué es lo que va a impactar a la empresa. Y cuando hablo de esto, hablo de engagement. Todos decimos, todas las empresas, es que los trabajadores ya no están comprometidos, ya no son leales. Pero en realidad estamos trabajando para eso. Y para los que quieran llegar a esta área, no sé si es buena o es mala noticia, pero vamos a necesitar, o la vocación, para quien quiere estar en recursos humanos, requiere de alguien con mucha energía y mucha pasión por lo que hace. Entonces, si ya entendimos esta parte, por lo tanto, vamos a ver en qué tenemos que enfocarnos para comenzar a construir nuestros indicadores. Tengo que convertirme, 3 competencias principales tengo que desarrollar y que tengo que ayudar. Esas 3 competencias se tienen que convertir en 5 puntos de cumplimiento que tenemos que empezar a construir. Yo como recursos humanos tengo que empezar a trabajar a ser un agente estratégico. Por lo tanto, tengo que conocer, repito, los valores de mi empresa, el aporte de valor de mi organización, dónde está centrado, qué aspectos le están golpeando y cómo yo, dentro de esa perspectiva de impacto, puedo hacer por recursos humanos para disminuir ese impacto. Un activista creíble, es decir, volvámonos líderes que la gente crea en nosotros. Por eso la importancia de la honestidad, de la integridad. ¿Okay? Y ser un navegador de paradojas.
Créame que en estos tiempos de cambio, creo que desde la pandemia y todo lo que nos espera, vamos a vivir muchas situaciones de críticas que por eso les decía, el ir conociendo, el ir aprendiendo, nos lleva a ir construyendo diferentes escenarios que nos ayudan a saber cómo reaccionar ante diferentes situaciones que podemos vivir. Y esto, ¿dónde debe convertirse o qué tenemos que empezar a construir como facilitadores del cambio? Empecemos a convertir nuestro departamento y a nuestra organización en un campeón de cultura y de cambio. Que la gente sienta, crea, ¿ok? Que ese cambio que se esperaba sí se está dando en realidad en la empresa, ¿ok? Y que no es una moda. Aprovechemos la norma 35. Empecemos a utilizar la norma 35 para ver dónde podemos ser capaces de que se empiece a vivir y que la gente se dé cuenta que ese cambio está sucediendo, a integrar iniciativas que impacten en fortalecer y energizar esa cultura que tenemos. Convirtámonos en un curador o un facilitador del capital humano. Le puse curador para que llame la atención, pero realmente seamos esos facilitadores, que seamos capaces de gestionar el lujo de talento. ¿Y cuál es el lujo de talento? Que nosotros tengamos la oportunidad de ir desarrollando rentablemente esas capacidades de los empleados, vayamos formando líderes en el buen sentido de que ellos son los que van a ir agarrando la estafeta. Acuérdense que el ciclo de vida laboral de una persona, de una organización, tienen que ir de la mano. ¿Cuál es ese ciclo de vida? ¿Lo conocemos? Porque eso es lo que nos mantiene motivados, desarrollándonos, nos impulsa a que nuestro desempeño permanezca o sea mejor, y por lo tanto, esa facilitación es lo que nos ayuda en el desarrollo de esas técnicas o capacidades que necesitamos. Convirtámonos en un gestor de beneficios, perdón, aquí me lo comí, es beneficios y recompensas. Es decir, no sé nada de remuneraciones, no sé cómo construir. Entonces, ¿cómo sabes si estás pagando justamente? Empecemos a estudiar, a aprender qué son remuneraciones. ¿Ok? La remuneración, los beneficios, ¿cuál debe ser su objetivo? Apoyar el bienestar de la empresa. Que el trabajador, por un lado, tenga un ingreso que le permita sentirse orgulloso y digno porque puede vivir bien él, porque puede construir sus planes o porque puede mantener a su familia, ¿ok? Dos, que él se sienta valorado sabiendo que está recibiendo una remuneración justa, equitativa, de acuerdo a ese esfuerzo o resultados que está poniendo, ¿ok? Entonces, aquí tal vez falte conocer de dónde parte un sistema de beneficios completo. Parte de los descriptivos de puestos, de la evaluación de puestos, de tener una equidad interna, es decir, derivados de la evaluación, que es me da en qué lugar ocupa cada puesto y por qué, construir un tabulador que aporte a esa parte, revisar mi competitividad externa, cómo estoy yo con respecto a mi competencia, mi paquete de beneficios, cómo está con respecto a los demás, la mezcla de colaboradores, de generaciones, realmente se satisfacen con el mismo paquete de remuneraciones o bien necesito construir un sistema flexible para esas diferentes, y un sistema flexible es darle a cada generación o darle la opción a las generaciones de escoger un paquete que les beneficie más. Ser un integrador de tecnología y medios sociales.
cómo recursos humanos aprovecha para bien el uso de las redes sociales que tiene la empresa. ¿Ok? Podemos desarrollar uno, cómo nos sirve, esto va impactando, o qué pasa si la mala información de la empresa llega a los medios sociales, cómo lo vamos a manejar. Los primeros 3, campeón de cultura, curador o facilitador de capital humano y gestor de beneficios, esos son nuestros facilitadores, trabajan con la estrategia. Y los que siguen están con la operatividad, es decir, entender la tecnología, ayudar a nuestros trabajadores, ¿ok? Ser un diseñador e intérprete de analíticas, es decir, esos datos que son relevantes, que pasan por mis manos, cómo convertirlos, que era lo que veíamos la semana pasada, en información útil de valor a mi organización y sobre todo ser un gestor de cumplimiento. Y aquí no puse nada porque nosotros tenemos un campo muy amplio y por eso no puse allá. ¿Dónde tenemos que cumplir primeramente? Vamos a verlo con el gobierno. Nos guste o no, vamos a hablar de la realidad. Estamos en México. Mi sistema de nóminas tiene obligaciones que yo tengo que cumplir, que si no las cumplo, se vuelve lo que yo pago. Aparte que solo puedo deducir el 47%, si no cumplo esos requisitos, puedo hacerlas no deducibles. Ahora, con outsourcing, más. Si yo no sigo la legislación de outsourcing y trabajaba con outsourcing, posiblemente lo que pago de mis colaboradores se vuelva no deducible. ¿Ok? Ley del Seguro Social. ¿Qué pasa si no integro bien mis salarios? A lo mejor estoy llevando a mi empresa a que tenga que pagar actualizaciones, multas y recargos. Ese es dinero que no se recupera. Infonavit. ¿Cómo gestiono la parte de créditos? También, acuérdense que del salario base de cotización o salario diario integrado se pagan las cuotas del seguro y el 5% de Infonavit de retiro y de SAR. Entonces, si yo no calculo bien mis salarios porque no lo sé, porque no estoy estructurada o porque no le damos la importancia, créame que más tarde o más temprano puedo impactar a la empresa en esa parte. El control de mis FDIs de nómina, los tengo correctos para que yo pueda hacerlos deducibles. ¿Ok? Si me voy a la parte laboral, la Ley Federal del Trabajo me marca obligaciones en materia de capacitación. Me marca obligaciones en materia de seguridad e higiene. Y de seguridad e higiene se desprende un reglamento federal de seguridad e higiene que tiene ya más de 20 normas que tenemos de acuerdo a nuestro proceso que revisar porque nos va a impactar. Tenemos una norma 35. Si no sabemos cuánto le puede costar, les invito a revisen del artículo 114 al 121 del Reglamento Federal de Seguridad e Higiene, porque allá están las sanciones y nos demos cuenta cuánto podemos pagar. Hay jefes que dicen, no te preocupes, total, las cuentas o las multas de la Secretaría son baratas, son 5,000 pesos. No, ya no son 5,000 pesos. Creo que la más barata está alrededor de 20,000 pesos, ¿ok? Y la acumulación hace la gravedad, más los números de los trabajadores. Entonces, hay que revisar qué obligaciones tiene mi empresa, las estamos cumpliendo o estamos poniendo a nuestra empresa ahora sí, al filo de la navaja, en caso de alguna revisión, de alguna auditoría, de alguna inspección, a lo mejor la cierran por lo que va a representar los costos y las multas. Porque acuérdense que lo dice muy claro la ley.
El desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad que tienes. Entonces, empecemos a trabajar por aquí. Esto les ayuda a ustedes a empezar a construir una organización estratégica. La otra parte que yo les dejo de tarea para empezar a trabajar la próxima semana es revisar la medición de la correlación de las prácticas de capital humano con los resultados financieros de la empresa. Vamos a empezarlos a correlacionar. ¿Cuánto gasto en capacitación? ¿Y cuánto obtengo en resultados? La medición de la contribución estratégica del capital humano de acuerdo a la estrategia de unidad de negocio. Es decir, la productividad. Vamos a empezar a medir todo el impacto, perdón, aquí se me pegó en que le di formato, de intervenciones de todos esos programas específicos que usamos de capital humano. Acuérdense de esta tarea y de esta. ¿Queremos un buen programa de intervención de recursos humanos? El buen programa es aquel que se vuelve sustentable, es decir, se paga solo. Cuando la prensa tiene que estar erogando para que un programa funcione y no hay resultados, ese programa no sirve, hay que tirarlo. Y por lo tanto, esos indicadores tenemos que empezarlos a construir en indicadores financieros de productividad y de generación de valor de capital humano. Que eso es lo que vamos a ver. Aquí les voy a dejar y les voy a explicar. Y yo creo que por la hora lo vamos a tener que dejar. Ya no quiero atrasarles más. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Se los dejo. Cómo empezar a medir el ROI. Vamos a ver nuestro termómetro organizacional. Ok. Perdón, ya me pasé. Me está fallando mi sistema. A ver. Vamos a ver el ROI la próxima semana. Cómo calcularlo. Vamos a ver con más profundidad de dónde podemos tomar el ROI, ¿ok? Les anticipo también la próxima semana vamos a empezar a unir nuestro Balance Scorecard de recursos humanos independientemente del sistema para que podamos medir nuestro aporte de estrategia, cómo nos puede ayudar, ¿ok? Y no nos perdamos, son 5 puntos que tenemos que revisar. Y que además, si nos damos cuenta, tenemos al gran aliado que es la norma 35. ¿Qué es lo que tenemos en la empresa? ¿Con qué trabajamos todos los días recursos humanos? Ambiente de trabajo, condiciones peligrosas, inseguras, insalubres. ¿Qué tanto me está costando no hacer nada por eso? ¿Ya lo medí? Aquí entra siniestralidad. Entonces, si quiero empezarle a sumar costos, ¿cuánto me cuesta mi prima de riesgo? ¿Cuánto me cuesta cada accidente? ¿Mm? Si yo no cumplo la normatividad que existe con respecto a esas condiciones peligrosas e inseguras, norma 30, diagnóstico de seguridad e higiene, revisen cuánto les puede costar de multas. Factores propios de la actividad. Distribución equitativa de las cargas de trabajo. ¿Cómo dividimos nuestras cargas? Esto viene desde nuestro descriptivo de puestos. Y ese descriptivo de puestos está encajado en un organigrama. Recuerden y ténganlo en cuenta que cada cuadrito en ese organigrama cuesta dinero. Ese dinero está siendo productivo, está, el valor que aporta ese puesto está retornando a la organización o no tiene un valor. Hay que revisarlo. Liderazgo y relaciones en el trabajo. ¿Qué tan eficazmente manejamos nuestros conflictos? ¿Por qué no pensar en trabajar de una manera preventiva, proactiva, en lugar de estar apagando fuegos? Me cuesta menos. Y eso me ayuda ¿a qué? En la construcción de un ambiente favorable. Mi entorno organizacional.
¿Qué tanto reconozco el desempeño de mis trabajadores? Organización del tiempo y el trabajo. Las empresas están cambiando, por eso ya hay una norma de home office. Las empresas están flexibilizando sus horarios. Si las condiciones lo permiten, lo podemos hacer. Yo les invito como líderes de recursos humanos a que sean disruptivos. Y ya para terminar, si hay alguien que quiera ahondar, después no me digan que no avisé. El día de hoy todavía están a tiempo. Arrancamos hoy nuestro taller de 12 horas respecto al cumplimiento de la norma 35. El que quiera acompañarnos está invitado. Puede comunicarse con Verónica Riera, está a tiempo. Y todavía, si alguien necesita de algún apoyo, de alguna beca, como dijo Verónica, a mí me interesa la formación. Eso es lo que yo busco, ir buscando un cambio en las áreas de recursos humanos en el sureste, el por eso de las pláticas. Esa es mi pasión. Así que si alguien quiere, está interesado y tiene algún problema, comuníquese con nosotros, revisamos su problema y lo podemos apoyar de mil amores. Ahora sí, Vero, no sé si hay preguntas, si hay dudas. Muchas gracias, Janine. Bueno, antes de las preguntas, les recordamos que los que se suscribieron el día de hoy, indicadores nos van a llevar 2 martes más. No tienen que volverse a registrar, con el mismo link acceden. Ahora, bueno, Gabriela ha estado preguntando casualmente acerca de la norma 35, que si hay sanciones para las empresas por incumplimiento. Te voy a leer toda la pregunta en conjunto. Que si la discriminación está comprendida en la norma 35. Sí, está. Acuérdense que la norma 35 trabaja de la mano con la norma 025 que habla de la equidad. Y la norma 25 dentro de la equidad habla de la violencia laboral, de los malos tratos. La discriminación, podemos decirla, es parte, o la podemos definir como mobbing, bullying o maltrato, como quieras definirla. Entonces, no debe de existir discriminación. Veo una pregunta más de ella, dice, en la norma 35, ¿desde qué fecha hay sanciones para las empresas por incumplimiento? Bueno, la norma cuando entró en octubre del 2018, nos dio un año para cumplir la primera etapa, o sea que la primera etapa ya era sancionable a partir de octubre del 2019. ¿Qué pasos comprendía la primera etapa? La implementación de la política de riesgos psicosociales, la implementación del sistema de quejas, la identificación de trabajadores expuestos a eventos postraumáticos y su procedimiento para un manejo futuro, el establecimiento de acciones preventivas que eviten precisamente ese liderazgo negativo, esa violencia laboral y fomenten un liderazgo positivo. Y, por último, el establecimiento de los programas de sensibilización y difusión. Esas fueron las 5. Y a partir de octubre del 2020, o sea, ya vamos a hacer un año, ya pues ante cualquier inspección puede ser susceptible a pues multas de acuerdo a lo que te falte, porque ya toda la norma es exigible, ¿ok? Ok, bueno, otra persona más arriba preguntó que si todo lo que se está comentando estaba relacionada con el proceso de desarrollo organizacional. Lo que estamos viendo, y quiero dejarlo claro, o sea, estoy manejando las partes porque las tengo que dividir para que se entiendan. Pero definitivamente, o sea, las empresas que hoy busquen una relación ganar para ser competitiva, mantenerse en el mercado, nos guste o no, tenemos que ir y entrar al mundo del desarrollo organizacional. ¿Ok? Tan es así que ya tenemos una norma que habla de esto. O sea,
Quien está pensando que la norma 35 es una norma más de seguridad e higiene, la ubicaron allá y siempre lo he dicho. Y si a mí me preguntan, no porque yo la dé y la capacite, cuando la revísenla, estudienla. La norma 35 para mí se está volviendo la reina de las normas. ¿Por qué? Porque la norma 35 habla de la gestión de factores psicosociales. Los factores psicosociales son todos aquellos que se pueden generar por el proceso de trabajo, que incluyen lo que ya veíamos en el pasado, que son condiciones de trabajo. O sea, aquí estamos hablando de normas como la de contraincendios, la norma de electricidad, la norma del ruido, bla, 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 que tienen que ver con situaciones de planeación, de comunicación, o sea, factores que por el mismo proceso detona la empresa, toma de decisiones, relaciones, etcétera. ¿Ok? Es decir, que todas las normas ya existentes, inclusive la nueva, la norma 36, que habla sobre ergonomía, ya queda incluida dentro de todos esos factores que cuida la norma. Y, y si todavía quieren irse un poquito más, todos los protocolos que tenemos ahorita en materia de pandemia COVID-19 también quedan ya involucrados dentro de la norma 35. Entonces, ¿cuál es el mensaje que la autoridad, que el mundo nos está enviando? Estamos entrando a la era del desarrollo organizacional. ¿Ok? Una más, Janine. Preguntan de qué artículo a qué artículo están las sanciones. Las sanciones las pueden encontrar en el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene. Hay un título exclusivo, o sea, si yo me voy, busco títulos, sanciones, y en artículos, si no me equivoco, empiezan o dan lugar desde el artículo 114 al artículo 121 del Reglamento Federal de Seguridad e Higiene. ¿Ok? Y allá te establece cuántos salarios mínimos de multa por cada elemento que te haga falta. Entonces, cada quien vaya calculando y se dé cuenta de acuerdo a lo que hace falta. ¿Mm? Gracias, Janine. Escritas son todas las que tengo. No sé si alguien tenga alguna pregunta para abrir su micrófono. Si no es así, pues bueno, les recordamos que con este mismo link no se tienen que volver a registrar. La próxima semana estará indicadores parte 3. Y bueno, como siempre, Janine, pues un gusto que nos pases un poco de este conocimiento para poderlo aplicar en las empresas. Muchísimas gracias. De nada, mucho gusto. Una pregunta. Sí, Gaby. Un trabajador ¿cómo puede denunciar una falta de la norma 35.035? El trabajador, bueno, dependiendo del lugar donde estés, puede acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, puede acudir a la Delegación Federal del Trabajo, ¿ok? Sí. En su localidad y decir, en mi empresa está pasando esto. Y tiene una vigencia, por ejemplo, si alguien es víctima de discriminación por parte del jefe, ¿hay un tiempo, no sé, para que caduque esa queja o...? No, no, ya no hay tiempo, la ley no habla de términos, porque la ley lo que te está dando es la oportunidad que trabajes para que tu empresa empieces a evitar esos comportamientos negativos, ¿ok? Incluso si ya fuiste despedido injustificadamente. Sí, puedes presentar la queja, puedes ir a la Comisión de Derechos Humanos. Ok, pero en derechos humanos sí toman alguna acción
o es más recomendable acudir a otra institución? Mira, aquí hay varios procesos, Gaby. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sí entra una investigación, hay que establecer una denuncia y seguirán sus tiempos, ¿ok? Si Sí. la persona ya no es trabajadora de la organización, puede establecer su comentario, te digo, ante la instancia laboral que tenga a su mano, porque pues ahorita dependiendo de los cambios, en Mérida puede ser la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Junta, la Delegación, la Procuraduría Federal del Trabajo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, porque no se han dado los cambios, y en cada estado, pues digo lo que haya. Y si ya no es trabajador, pues la autoridad está en la libertad de meter una investigación hacia esa organización. Si el motivo del despido estuvo ligado a esa causa de discriminación, pues se puede establecer la denuncia, la demanda. Yo lo sugiero que lo vean con un abogado laborista, ¿ok? Y ya la empresa tendrá que responder. Y si no, ya el juicio laboral ya terminó, ¿ok? Y las condiciones siguen existentes, se puede hacer la denuncia para que la empresa empiece a trabajar al respecto. Muchas gracias. Nada. Ahora sí, Janine, nuevamente muchas gracias y nos vemos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana para continuar con el tema de los indicadores. Así es. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Gracias.